Ahí estamos de vuelta. Bien. Entonces, como les venía diciendo, durante la presidencia del doctor Ilia hubo un proyecto para dividir la Corte en salas en razón de la materia, cuestión que no llegó a plasmarse. Luego de producido el golpe de Estado de 1966, la dictadura de Onganía volvió a 5 el número de jueces de la Corte. Se mantuvo así durante el retorno del peronismo en 1973. También se mantuvo en 5 el número de jueces durante la última dictadura militar. Se mantuvo en 5 durante la presidencia de Alfonsín. Hasta que llegamos al año 1990 y Carlos I de Anillaco, además de presidente, quiso ser rey. Y aumentó, a través de una ley en el Congreso, a 9 el número de jueces, dando origen, jueces de la Corte, ¿no? Dando origen a la célebre mayoría automática. El número de 9 jueces se mantuvo inalterable hasta que en el año 2006, a propuesta de la entonces presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, propuso un proyecto para volver a la Corte de 5 jueces. Cuestión que así fue aprobada. Con un problemita, había 7 en vigencia en ese momento. Néstor no había cubierto 2 vacantes y había 7 jueces. Por lo tanto, la ley decía 5, pero hubo 7. Estableciendo la ley como salida transitoria que hasta tanto se jubilaran o se retiraran los jueces vigentes, iba a funcionar así. Hasta que empezaron las tandas de jubilaciones y de fallecimientos y quedó fijo en 5 el número de jueces. Hoy por hoy la ley sigue estableciendo 5. Hoy tenemos una corte de 5. Cuestión que para mí se hace necesario hoy por hoy para mí una corte ampliada. Yo soy partidario de 9 jueces, al igual que la corte norteamericana. Me parece que 5 jueces es muy poco, teniendo en cuenta por ejemplo, hoy en la Corte con 5 jueces tenés una sola mujer, y que encima se jubila a partir del 1 de noviembre. Tenés pocos representantes del interior. Hay ramas del derecho que no están representadas en la Corte. Por ejemplo, no hay ningún penalista en la Corte en este momento. Tenés alguien de extracción netamente política, como es el doctor Maqueda. Lorenzetti, que venía de la profesión, especialista en derecho privado. Hayton también era especialista en derecho privado. Rosenkrantz, que era abogado de la matrícula, también más vinculado al derecho constitucional, si se quiere. Y Maqueda, y Rosati, perdón, que también es hombre del derecho público, pero no hay penalistas, no hay especialistas en derecho comercial, faltan ramas del derecho representadas, faltan mujeres en la Corte. Hubo 2 nada más, Carmen Argibay, que lamentablemente falleció, y ahora la que quedaba es Elena Hayton. Quiero suponer que el reemplazo de Elena se va a proponer a otra mujer también, no puede ser que no haya mujeres en la Corte. Pero también lo cierto es esto está sujeto a una ley del Congreso, no lo establece la Constitución. Creo que son cuestiones que tendrían que estar plasmadas en el texto constitucional. Pero al margen de qué es lo que dicen las distintas leyes, la Constitución delegó entonces en el Congreso la facultad de determinar cuántos jueces tendría la Corte. Es decir, hoy la Constitución no dice cuántos jueces debe tener la Corte. ¿Queda claro esto? Bien. Y ya prácticamente terminamos la reforma del 60. Nos queda ver el artículo 104, que es aquel que establece, el viejo 101, que ahora pasa a ser 104, aquel que establecía que las provincias conservaban todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Es decir, todo aquello que no le delegué a la nación a través de la Constitución me lo quedé. Del mismo modo, todo aquello que me reservé al momento de incorporarme. ¿Quién es la única provincia que se reservó derechos al momento de incorporarse? Buenos Aires, exactamente, con el Acuerdo de San José de Flores y el Pacto Complementario de Paraná. Con esto terminamos la reforma constitucional de 1860.
No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la reforma. Profe, Sí. ¿me podría repetir la reforma del artículo 67 y el 108? Sí. Que las provincias, el Congreso de la Nación no puede revisar las constituciones provinciales. Pero no es todo el Gracias. 67, ¿eh? El 67 es el de las atribuciones del Congreso, son 30 incisos. El de inciso 28. Esto de que el Congreso no puede revisar las constituciones provinciales. Gracias, gracias. Bien. Ahora tenemos que volver un poco a la parte histórico-política. Profe, perdón, pero ¿por qué lo vuelve a reiterar si ya estaba en el 5? Te lo estaba leyendo, por eso tardé. Porque del mismo modo que antes cuando decía que podían, también lo establecía como facultad del Congreso en el artículo de atribuciones del Congreso y también en el artículo referido a las autonomías provinciales. Por lo tanto, del mismo modo que estaba escrito en 3, después para sacarlo lo tenías que sacar de las 3. Está bien. Si no te hubiese quedado en el 5 no, pero en el 67 sí. O en el 5 no, pero en el 104 sí. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la reforma? Hubiese sido más fácil, la verdad, darles la reforma si ya la hubiesen visto completa, si hubiesen visto ya el texto del 53 completo. Es como que yo voy quinta a fondo y el otro viene con el freno de mano puesto. En los años lo están volviendo... ¿Me escucha? Me mata. Es muy tranqui dando la clase. Se hace así más, o sea, es más fácil tomar apunte y eso. Mira, hace 20 años que lo conozco. Fui ayudante alumno de él. Historia fue la primera materia que rendí, así que arranqué como ayudante. Hice toda mi carrera siendo ayudante de Carlos. Después fui auxiliar docente de él. Fuimos pares porque gané el concurso de adjunto en el 2009 y ahora él ascendió a titular y yo soy adjunto. Así que hace 20 años que venimos trabajando juntos en la cátedra. Y encima trabajamos juntos en el Poder Judicial, así que llega un momento del día que ya no lo quiero ver ni en fotos. Ya es como parte de la familia, es parte del mobiliario de la casa. Bien. ¿Alguna pregunta más con respecto a esto o no? Y me queda, podríamos decir, la última parte el último punto de la bolilla 10, porque ya les voy anticipando. Control de constitucionalidad no lo tomo ahora, lo paso para el otro parcial. El punto 34, que es control de constitucionalidad, lo paso para el otro parcial. Cierro acá en Pavón. Y tenemos que ver precisamente ahora cómo llegamos a Pavón. Así que tenemos que ver un poquito el proceso histórico-político en que había quedado. En este sentido, nosotros vimos que en 1860 venció el mandato constitucional de Urquiza, no fue reelegido, no forzó una reforma constitucional y una reelección, pudiendo haberlo hecho, lo único bueno que debe haber hecho en su vida Urquiza. Lo cierto es que se llevan a cabo las elecciones de electores presidenciales en el mes de noviembre de 1860. Recuerden ustedes que por San José de Flores se había invitado a Buenos Aires y quería participar de la elección presidencial, cosa que luego no hizo. Y lo cierto es que la elección recae sobre Santiago Derqui, un hombre que había sido secretario privado del general Paz y que venía de desempeñarse como ministro primero del Interior y luego de Relaciones Exteriores de Urquiza. En efecto, es durante la presidencia de Derqui que se celebra el Acuerdo Complementario de Paraná y también durante la presidencia de Derqui que se produce la reforma constitucional. Piensen ustedes, veníamos de la batalla de Cepeda, veníamos de un estado de guerra,
Derqui tuvo dos objetivos: tratar de apaciguar en cierto modo los ánimos, pero también tratar de lograr cierta independencia política respecto de aquel que lo había llevado al gobierno. Como yo les mencioné en la clase anterior, claramente había dos polos de poder, mejor dicho, claramente visibles. Urquiza, como el hombre fuerte de la Confederación Argentina, que al culminar su mandato presidencial hemos visto, el Congreso desfederaliza la provincia de Entre Ríos, devolviéndole su autonomía, con lo cual Urquiza vuelve a ser gobernador de dicha provincia mesopotámica. Y por otro lado, el otro polo de poder seguirá siendo Buenos Aires, que elige ni más ni menos que a Bartolomé Mitre como gobernador también allá en 1860. Derqui claramente llega a la presidencia de la mano de Urquiza. Y Derqui en este sentido tratará de ir saliendo de la órbita política de Urquiza lentamente y tratará de recostarse sobre los hombres de Buenos Aires, error garrafal que cometería. En efecto, en el mes de julio, luego de la celebración del aniversario de la independencia, célebre celebración, porque en el desfile público que se hizo en Buenos Aires, a Mitre se le perdieron los soldados. Como decía Cacho Pascar, titular de esta cátedra, en su momento Mitre no podía organizar ni los desfiles porque se le desbandaba la tropa. Lo cierto es que luego de esa celebración, Derqui decide incorporar a dos hombres de Buenos Aires al Gabinete Nacional, a Francisco Pico como ministro de Relaciones Exteriores, y a un hombre vinculado a la banca extranjera, principalmente a los banqueros londinenses, como era la figura de Norberto de la Riestra en Hacienda. Norberto de la Riestra era un liberal mitrista hecho y derecho. Lo cierto es que así siguieron las cosas, se produce la reforma del 60, y recuerden ustedes que Buenos Aires tenía una interpretación muy particular, tanto de San José de Flores como de Paraná, con respecto a cuándo se iba a verificar definitivamente la incorporación de Buenos Aires a la nación. Recuerden que los hombres de Buenos Aires interpretaban que iba a verse verificada recién su incorporación cuando ingresaran al Congreso de la Nación sus diputados y sus senadores. Por lo tanto, había que producir la elección de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires y la legislatura porteña, tal como lo marcaba la Constitución, debía elegir a los 2 senadores nacionales por la provincia. Esto lo van a ver mañana con Carlos también, cómo se eligen los diputados y los senadores en el texto constitucional. El problema surgirá con la elección de los diputados. ¿Por qué digo esto? Mitre consultó con Derqui si podía utilizar la ley electoral de la provincia para la elección de diputados nacionales. Y Derqui le dijo que sí, cuestión que era manifiestamente inconstitucional, porque vos para la elección de autoridades federales, en este caso los diputados nacionales, tenés que usar la ley electoral de la nación. La ley electoral local es para cargos locales, qué sé yo, para elegir tu legislatura, no para elegir diputados al Congreso de la Nación. Inexplicablemente, Derqui le dio permiso. Y Urquiza no se la dejaría pasar. Urquiza no se la dejaría pasar. Porque si bien el presidente era Derqui, reitero, el hombre fuerte de la Confederación sigue siendo Urquiza. Y Urquiza va a instruir a sus diputados para que rechazaran los pliegos de los diputados porteños. En efecto, en el mes de abril de 1861, estaba reunido el Congreso en Paraná en sesiones preparatorias para tratar los diplomas de los diputados porteños, y por orden de Urquiza, el Congreso rechaza los diplomas. Ojo, los rechaza correctamente, los rechaza correctamente, porque reitero, la elección era manifiestamente inconstitucional. Para cargos federales se usa la ley electoral federal, no la local. La macana se la había mandado Derqui. Y en este sentido, Urquiza quiso marcar claramente el terreno. En primer lugar, el que manda no es Derqui, el hombre fuerte sigo siendo yo. Y por otro lado, marcarle también el terreno a Urquiza. Marcarle el terreno a Mitre. Mirá, vos para negociar tenés que negociar conmigo, no con Derqui.
Lo cierto es que este rechazo de los diputados porteños iba a generar la ruptura. Mañana ustedes van a ver con Carlos un artículo de la Constitución que establece que cada Cámara es juez de los diplomas y títulos de los legisladores. Profe, Sí, disculpe, mañana es jueves. bueno, el viernes quise decir. Ah, ok. No sé No, por porque qué. ya me estaba confundiendo. Lo que les venía diciendo, hay un artículo que establece que cada Cámara es juez de los diplomas y títulos de los diputados o senadores electos. Precisamente, ¿qué es lo que debe analizar la Cámara al incorporarse los diputados o senadores? Que no haya habido fraude, que las elecciones hayan sido normales y que hayan sido elegidos de conformidad al derecho vigente. Por lo tanto, esto es lo que tienen que... siempre hace esto el Congreso. Esto el Congreso lo tiene que hacer ahora, luego de las elecciones de noviembre, cuando le tengan que tomar juramento a los nuevos diputados y senadores, tienen que hacer este juicio de legitimidad de los títulos. Bueno, se corroboró que los títulos de los diputados porteños eran ilegítimos porque no habían sido elegidos de conformidad a derecho. Debían ser elegidos por la ley nacional y fueron elegidos por la ley local. Por lo tanto, era correcta la actitud del Congreso de rechazar estos diplomas, al margen de la interpretación política que uno haga de ello. Lo cierto es que se valieron de una herramienta legal para ejercer presión política. Y esto terminará de generar la ruptura nuevamente entre Buenos Aires y el gobierno de la Confederación. Porque los ánimos ya venían caldeados, porque en el mes de noviembre de 1860, cuando estaban reunidos en San José de Flores, Derqui, Urquiza y Mitre, se va a producir una revolución liberal instigada por los diarios porteños en la provincia de San Juan. Es asesinado el gobernador legal de la provincia, Juan José Virasoro, destituida su legislatura, y es elegido Antonino Aberastain como nuevo gobernador de San Juan. Esto motiva a que el Congreso de la Nación decida intervenir federalmente en la provincia. Se había producido una sedición en San Juan. Por lo tanto, es correcto que el Congreso decida intervenirla federalmente. Como estaban parlamentando precisamente Derqui, Urquiza y Mitre allí en el Palacio San José, se habían comprometido a enviar una comitiva conjunta para la intervención, es decir, una comitiva compuesta tanto por hombres de la Confederación como por hombres de Buenos Aires. Finalmente, los hombres de Buenos Aires deciden no concurrir y se oponen a la intervención federal en San Juan. En efecto, Mitre le dirá a Urquiza: mire, no está dada ninguna de las causales de intervención, no peligra la forma republicana de gobierno. Me estás cargando, acaban de dar un golpe de Estado en la provincia, acaban de asesinar al gobernador legal. ¿No hay sedición? No. ¿Qué fue? Un golpe de Estado, ¿cómo no va a haber sedición? No hay caso de invasión de una provincia a otra, y sí, esta te la concedo. Estaban dadas los requisitos de la intervención, los hombres de Buenos Aires de repente dicen no. Porque claro, los hombres de Buenos Aires estaban atrás de la revolución en San Juan, habían apoyado el golpe de Estado en San Juan. En efecto, San Juan era la punta de lanza de la política porteña en el interior, era por donde se infiltraba el liberalismo porteño a través de la figura de Sarmiento, que tenía influencia en su vieja provincia. Por lo tanto, se produce la intervención federal, y la revolución liberal encabezada por Aberastain depuesta. Aberastain será asesinado por el coronel Clavero en Rinconada del Pocito, con lo cual estamos nuevamente ante una hipótesis de guerra entre Buenos Aires y la Confederación. La situación de San Juan y el rechazo de los diputados porteños el 13 de abril de 1861 es lo que generan la ruptura. Nuevamente estamos en un estado de guerra entre la Confederación Argentina y la provincia de Buenos Aires. Y en este sentido, el rechazo de los diputados porteños genera movimientos en el Congreso de la Nación. Ahí tienen lo de los diputados. Lo cierto es que para el mes de junio, el Congreso de la Nación declara que Buenos Aires ha roto el pacto de noviembre de 1859, es decir, el Congreso de la Nación declara a través de una ley que Buenos Aires ha violado el pacto de San José de Flores, considera que está en un estado de sedición
y por lo tanto decide declarar en estado de sitio la provincia de Buenos Aires e intervenirla federalmente. Esta decisión de intervenir federalmente en la provincia de Buenos Aires es lo que termina de desatar el conflicto. Fíjense, la ley del Congreso del 5 de julio, se declara que Buenos Aires ha violado el Pacto de San José de Flores, declara a la provincia de Buenos Aires en estado de sedición, declara en Buenos Aires el estado de sitio y autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir la provincia. Nuevamente, el presidente Derqui decide enviar a Urquiza como jefe del ejército para intervenir la provincia, y así llegamos a un nuevo estado de guerra civil. Buenos Aires levanta su propio ejército encabezado por su gobernador, Bartolomé Mitre, y ambos ejércitos chocarán en la segunda batalla de Pavón el 17 de septiembre de 1861. Y obviamente, Urquiza le estaba dando una paliza de aquellas a Mitre, vuelvo a reiterar, Urquiza era buen militar, Mitre no podía organizar un desfile, imagínense en el campo de batalla. Prácticamente ya tenía la batalla ganada, solamente bastaba que una carga de caballería para terminar de destruir al ejército mitrista y tomar el campo de batalla. Sin embargo, el general Urquiza decide ordenar, tocar el clarín y batirse en retirada. Cuando Urquiza prácticamente tenía ganada la batalla, decide abandonar el campo. Cruza raudamente el Arroyo del Medio hacia Santa Fe, cruza el Paraná, se refugia en San José, en su palacio de San José, y estará encerrado prácticamente 6 meses sin escuchar a nadie, sin recibir a nadie. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque la verdad esto genera una conmoción a nivel nacional enorme. Ni más ni menos que el comandante en jefe de los ejércitos de la Confederación Argentina, en lugar de aplastar a Buenos Aires, de terminar la batalla que tenía ganada, se retira. Y Buenos Aires, que la veía perdida la batalla, de repente se da cuenta de que había ganado. Por eso, como digo siempre, Mitre se enteró por los diarios que había ganado. Mitre se entera por una carta que le manda a su gabinete diciéndole: «Hey, mirá que Urquiza se fue del campo de batalla, ganaste». ¿Qué es lo que ha pasado? Hay muchas interpretaciones acerca de lo que ocurrió allí en Pavón. Por ejemplo, un historiador entrerriano como es Isidro Ruiz Moreno habla del misterio de Pavón. No sé qué misterio ve Ruiz Moreno en Pavón, yo no veo ningún misterio. Algunos dicen, bueno, fue un acuerdo entre masones. Porque, en efecto, Urquiza, Mitre y Sarmiento, los tres eran grandes maestres de la logia argentina, con el máximo grado de la masonería, como es el grado 33. Por lo tanto, puede ser que hayan llegado a un acuerdo. ¿Y este acuerdo en qué consistía? ¿Y qué es lo que comprende Urquiza? Claramente Urquiza comprende definitivamente que jamás iba a poder con Buenos Aires. Su figura era rechazada en Buenos Aires, jamás iba a poder domesticar a los porteños, jamás iba a poder aplacar los sentimientos de Buenos Aires, y por lo tanto, cansado, que es lo que dice Massi, quédate vos con el país, hacé lo que quieras con Argentina, yo me refugio en mi provincia y sigo haciendo plata con mis negocios, y el resto del país me importa muy poco. Es decir, como durante toda su vida y durante toda su carrera política, Urquiza priorizó sus negocios personales por sobre la unidad nacional. Creo que lo que pacta con Mitre es lo siguiente. Mira, yo me quedo en Entre Ríos, déjame tranquilo en la provincia, yo no te molesto, hacé lo que quieras con el país. Te entrego en bandeja a la Confederación. Mientras no me toques Entre Ríos, hacé lo que quieras y aplica tu política en el interior. La gran traición de Urquiza al campo federal y popular. Urquiza decide pactar con Mitre y le entrega servido en bandeja el país a Mitre. Mientras tanto, él se refugiará en su provincia y seguirá haciendo negocios enormes como durante toda su vida. En efecto,
Mitre, al día siguiente, luego que se entera de esto, mucho que no sabe para dónde ir, pero es su gobierno, es su gabinete, el que claramente tiene decidido qué es lo que hay que hacer. Imponer el proyecto político del liberalismo porteño a sangre y fuego en el interior. Buenos Aires lanzará toda su furia, toda su venganza por las provincias del interior. Desatará un verdadero genocidio en el interior del país, porque ahora sí, todo tipo de resistencia federal y popular en el interior será aplastada militarmente. Y cuando digo aplastada militarmente no me refiero a 2 ejércitos de línea peleando en un campo de batalla, sino hará lo que hicieron toda su vida los liberales: guerra sucia, dilaciones, torturas, persecuciones, lo que hicieron toda su vida los liberales. Vuelvo a reiterar, el liberalismo porteño se va a imponer a sangre y fuego en el interior. Así es como serán perseguidas las montoneras federales del Chacho Peñalosa, así será como será perseguido Felipe Varela y todo tipo de resistencia federal en el interior. El proyecto político de los hombres de Buenos Aires se va a imponer a sangre y fuego. ¿Y esto por qué lo digo? Porque rápidamente el gabinete de Mitre instruye a Mitre ¿para qué? Para que invada militarmente todo el interior. Rápidamente, los ejércitos de Buenos Aires comenzarán a ocupar militarmente todas las provincias del interior, menos, obviamente, la República Urquicista de Entre Ríos. Y es muy aleccionadora lo que le aconseja Sarmiento a Mitre. Fíjense lo que recomienda Mitre. General, no trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país porque la sangre es lo único que tienen de humano. Esto es lo que opinaba Sarmiento de sus conciudadanos. Esto es lo que opinaba Sarmiento de los gauchos federales del interior. Esto es lo que opina Sarmiento de las clases populares del interior del país. Y los liberales porteños, con Sarmiento y Mitre a la cabeza, harán esto: un baño de sangre en el interior del país. Un verdadero baño de sangre. Como dice el Sanjaureche de los Piojos, gaucho, indio y negro a quemarropa serían borrados de aquí. Porque es a lo que se dedicaron los carniceros que acompañaron a Mitre en el interior. Los procónsules mitristas, como se los denominó. Porque rápidamente una columna del ejército porteño al mando de Venancio Flores marchará rumbo a Santa Fe. Otra columna, al mando de los generales Ambrosio Sandes, Wenceslao Paunero y Marcos Paz, marchará rumbo a las provincias de Córdoba y del centro, y obviamente Arredondo, Rivas y Sarmiento marcharán rumbo a las provincias cuyanas para limpiar de federales el interior. Y en este sentido, ¿qué ocurre con el gobierno de la Confederación? Porque yo hablo de Urquiza, pero el presidente era Derqui. ¿Dónde estaba Derqui? Pintado al óleo estaba Derqui. Derqui, cuando se entera de que Urquiza ha abandonado el campo de batalla, pretende encarar él una resistencia en Rosario, se da cuenta que es imposible, y el 5 de noviembre se refugia en un barco inglés y se raja del país. Derqui también, otro que abandona el país. Ni siquiera le avisó al vicepresidente que se iba, huyó, descaradamente huyó. También Pedernera, Juan Esteban Pedernera, que era el vicepresidente de la Confederación, se enteró por casualidad que Derqui pensaba irse. Ni siquiera se tomó la molestia de delegar el mando, Derqui. Dice, miren, después le voy a mandar una carta al Congreso explicando por qué me voy. Chao. Y se fue. Queda queda Pedernera a cargo del Poder Ejecutivo. Imagínense el pobre Pedernera, ¿qué peso político podía tener Pedernera? Absolutamente ninguno. Pedernera no sabe para dónde salir. Por lo tanto, Pedernera, ¿qué es lo que va a hacer? Y consulta con el hombre fuerte de la Confederación. ¿En quién va a tratar de recostarse Pedernera? En Urquiza. Lo que no sabían los federales era que Urquiza ya los había entregado, que ya los había abandonado, que los había traicionado.
Luego, cuando Urquiza sea asesinado, no es casualidad que José Hernández, el autor del Martín Fierro, lo diga con todas las letras: justa muerte al líder traidor, porque eso significó Urquiza para el federalismo. El líder traidor, el líder que entregó servido en bandeja el interior del país a las apetencias políticas del mitrismo. Y Pedernera le dice: bueno, general, dígame qué hago. El general nunca le contestó. General, quiere plenos poderes, le doy plenos poderes, le doy la suma del poder público, le doy lo que quiera, pero ¿qué hago? Urquiza no contesta, no contesta, no contesta. Los hombres de Mitre comienzan a avanzar por el interior hasta que se producirá en el mes de diciembre de 1861 lo que yo denomino el segundo pronunciamiento de Urquiza. ¿Por qué digo el segundo pronunciamiento? Porque le va a hacer al gobierno de la Confederación lo mismo que le hizo a Rosas en 1851, con una diferencia sustancial. Ahora teníamos Constitución, en aquel momento no. ¿Qué es lo que va a hacer Urquiza? El 1 de diciembre de 1861, Entre Ríos reasume su soberanía política. Es decir, como si esto fuera una confederación por pacto, reasumo mi soberanía. En una constitución federal, esto es ilegal, esto es sedición. Claro, ¿qué peso tenía la Confederación para ponerlo en caja a Urquiza? ¿No? Ninguna. Pues reitero, Entre Ríos reasume su soberanía política, se declara en paz con todas las provincias, incluso con Buenos Aires, y a su vez le pide al gobierno de la Confederación: devolveme las tropas, devolveme la aduana, devolveme todos los establecimientos de utilidad nacional que se encuentran en el suelo entrerriano. Es decir, le saca el territorio, le saca la plata y le saca a los hombres. Destruye al gobierno de la Confederación, lo aniquila. Reitero, Entre Ríos reasume su soberanía política y le pide al gobierno de la Confederación: devolveme la capital, devolveme la plata con la que aporto al tesoro, devolveme las aduanas y devolveme las tropas. Es decir, te dejas sin ejército, te dejas sin plata, te dejas sin territorio. Es decir, lisa y llanamente está desconociendo la autoridad del Estado Nacional. La está deslegitimando por completo. Y esto motiva a que el 12 de diciembre de 1861, el vicepresidente Juan Esteban Pedernera, en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, declare en receso el mismo. Declara en receso el Poder Ejecutivo Nacional. El único que entra en receso es el Congreso, no el Ejecutivo. El Ejecutivo es permanente. Bueno, declara en receso el Ejecutivo Nacional. Pero a su vez, lo que es importante, sumamente importante, son los considerandos del decreto, porque ahí claramente Pedernera explica por qué declara en receso el Ejecutivo. Fíjense lo que dice este decreto. Y de que los graves y extraordinarios acontecimientos que se han desenvuelto en la República el 17 de septiembre, es decir, Pavón, han ido entorpeciendo física y moralmente el ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Por qué física? Porque te estás quedando sin territorio. Y después lo dice con todas las letras: que la ley de la legislatura de la provincia de Entre Ríos, promulgada el 1 del corriente por el Poder Ejecutivo de dicha provincia, la declara en posesión de la plenitud de su soberanía. Esto que yo he denominado el segundo pronunciamiento de Urquiza. Y fíjense lo que dice: privando de esta manera al gobierno nacional de la administración de sus aduanas y rentas, únicos recursos pecuniarios, es decir, el único recurso que tenía monetario, se lo saca. Y lo dice Pedernera en el decreto: Entre Ríos me está sacando el único recurso que tengo. Y no se queda allí el decreto, que por la misma sanción, es decir, la ley de Entre Ríos, se sustraen del Poder Ejecutivo todas las fuerzas militares de dicha provincia y demás elementos bélicos, las únicas tropas con las que cuenta. Le sacó la plata, le sacó las tropas, y fíjense que anexando también la precitada ley el territorio federalizado al de la de Entre Ríos, no le queda al Poder Ejecutivo ni el suelo indispensable y necesario para continuar.
Lo está diciendo, tengo que disolver el gobierno porque no tengo tropas, porque no tengo plata y no tengo territorio. ¿Y por qué no tengo ninguna de las tres cosas? Porque me las acaba de sacar Urquiza. Como consecuencia de todo eso, fíjense que en presencia de esta situación anómala y no siendo posible reunir al Congreso por la premura del tiempo y por el estado de conflagración en que se encuentra la República, piensen ustedes, las sesiones ordinarias del Congreso habían terminado el 30 de septiembre. Por lo tanto, el Congreso está en receso, no estaba funcionando. No puedo convocar al Congreso, no tengo territorio, no tengo plata, no tengo hombres, ¿qué hago? Y pegate un tiro, Pedernera, la verdad, ¿qué vas a hacer? Esto explica por qué en acuerdo general de gabinete, en acuerdo general de ministros, ¿qué es lo que declara? Declara en receso el Poder Ejecutivo Nacional hasta que la Nación, reunida en Congreso o en la forma que estime conveniente, dicte las medidas convenientes a salvaguardar las dificultades que obligan al gobierno a tomar esta decisión. Disuelve el gobierno. No tenemos Congreso porque está en receso, se declara en receso el Poder Ejecutivo Nacional y no había Poder Judicial. Porque a pesar de que teníamos la Constitución del 53 vigente, ya con la reforma del 60, nunca se había instalado la Corte. Es decir, no tengo Poder Ejecutivo, no tengo Congreso y no tengo Poder Judicial. Ha desaparecido el Estado Nacional. Es decir, el Estado Nacional se evaporó, desapareció. Estamos como en la misma situación de 1820. No hay Estado Nacional. Ha caído el Estado Nacional, ha caído la autoridad nacional. Consulta, profe. Sí. ¿Qué pasa con la deuda con Brasil? Que había tomado Urquiza y, bueno, posteriormente la Confederación. Y ahora ¿Ya se había pagado? Nah, mirá ¿qué va a pagar? Este no pagó nunca. Y bueno, pero... Y después se renegoció, como cada vez que te endeudas, se termina renegociando y nadie paga, que pague el que sigue. Profe, Sí. y ahora con Pedernera dando por terminado el Poder Ejecutivo, el poder de las provincias retoma en los gobernadores de cada provincia como antes de la Constitución, ¿no? ¿Pero es legal eso, habiendo una Constitución vigente? Pues claro, en 1820 no había Constitución, en 1852 no había Constitución, ahora hay una Constitución vigente. ¿Es legal lo que me viene justa, me calzó justa la pregunta, porque esto explica lo que sigue? Porque si ustedes ven, el primer punto de la bolilla, de la bolilla 10, perdón, la 9 es la del titular, saltéenla, el primer punto de la bolilla 10, fíjense. Acceso de facto de Mitre al Ejecutivo Nacional. Ahora, yo esto ya lo doy ahora, me anticipo ahora. ¿Por qué? Porque como vos decís, ¿qué ocurre? Porque bueno, hay una Constitución vigente. Iba a decir una ordinariez con respecto a la Constitución, de qué hicieron con la Constitución. Creo que ya se imaginan cuál es mi intención. Pero además, reitero, cuando Pedernera está redactando este decreto, el ejército de Venancio Flores, que venía de degollar 20.000 gauchos en Cañada de Gómez, territorio de Santa Fe, cruza el Paraná y está amenazando con tomar la casa de gobierno de la Confederación. Negoció su vida, Pedernera. Disolvió el decreto, no me maten. Negoció que no lo mataran. Mientras tanto, como ya les digo, se ocupaba Córdoba, se ocupaba Cuyo, se ocupaba el litoral, los ejércitos de Buenos Aires avanzan sobre el interior y el ejército porteño, reitero, va a imponer a sangre y fuego el proyecto político del liberalismo porteño. ¿Y quién encarna ese liberalismo porteño? La figura de Mitre. Es el prócer máximo del liberalismo portuario porteño. Ahora, ¿cómo hace Mitre para llegar al poder? Porque sigue siendo gobernador de Buenos Aires. Precisamente, como bien me dijo acá el compañero, entonces el poder vuelve a los gobernadores. Así pareciera que sería. El problema es que no son los gobernadores legales, porque los ejércitos de ocupación dan golpes de Estado en las provincias.